pero de bastante importancia y por lo menos para conocer en algunos puntos. Por ejemplo, vamos a tocar son dos temas, lo que son las infecciones por cestos y vamos a hablar de lo que son las malformaciones anorrectales. ¿Bien? Entonces, como les mencioné, ambos son de características obviamente de importancia en lo que es en recién nacidos y en la edad pediátrica. Permítame que comparto mi pantalla. ¿Sí pueden ver la pantalla? Disculpen. Sí, doctora. Muy bien. Mm, Muy bien. Muy bien. Entonces, como primer tema que vamos a tocar son las infecciones por cestos. Pero para hablar justamente de las infecciones por cestos, tenemos que hablar justamente algo en generalidades, lo que son las parasitosis intestinales, ¿no? Tienes una patología bastante extendida por todo el mundo, mucho más en nuestros países en vías de desarrollo, ya que generan una importante morbilidad y mucho más en la edad pediátrica. Las parasitosis intestinales engloban una gran infestación, engloban las infestaciones del tubo digestivo. En este caso, como vemos, Doctora, disculpe. Esto creo que se quedó en la primera diapositiva. mm, a ver. Mm, Voy a ver. Ahí pueden ver la segunda pantalla, la segunda diapositiva. No, doctora. Tal vez si vuelvo a presentar la pantalla y le da toda la pantalla para que el PowerPoint salga toda la imagen completa.
Creo que a veces pasa eso. Y si, Mm. y si lo vemos ahí, ahí sí lo pueden ver. Ahí sí, doctora, sí se ve. Ya bueno, ahí nomás lo haremos, para no, Mm. no dilatar más el tiempo. Ya, doctora. Este, a ver, como les decía, ¿no? Lo que cuando hablamos de lo que son las parasitosis intestinales es importante porque es bastante frecuente en el mundo y mucho más en países en vías de desarrollo. Para hablar de lo que son las parasitosis intestinales, hablamos de que estas generan gran infestación en el tubo digestivo. Normalmente esto es producida por lo que son los parásitos tipo protozoos o los helmintos. ¿No? Y probablemente ustedes ya han llevado lo que son las infecciones por los protozoos y gran parte de los helmintos. Y en esta pues, ocasión vamos a hablar justamente de los parásitos, el tipo de helmintos. En este caso hablamos de los céstodos, ¿no? Quienes tenemos la Taenia saginata, la solum, y vamos a hablar del Leminolepisnana y el Enococcus granulus. ¿Qué es lo que hemos hablado? La forma de infestación normalmente es vía oral. Y bueno, para hablar nosotros primeramente de lo que son las infestaciones por cestos, tenemos primeramente para hablar lo que es la Taenia solum o la Taenia saginata, las infestaciones por este tipo de parásitos, ¿ya? Las tenias están compuestas por una cabeza, o una escole que va a estar equipada por ventosas de fijación y un cuerpo formado por anillos, como podemos ver en las imágenes. Que estos van a ser llamados los proglótides, cada uno de ellos dotados de órganos sexuales masculinos y femeninos y repletos de huevos que es de huevos fecundados, ¿no? Que son la parte infectiva. Hay dos especies principalmente, como hemos hablado, que van a infectar al ser humano, lo que es la Taenia saginata, que va a estar en la carne de los vacunos, y la Taenia solium en la carne de los cerdos. El humano parasitado elimina proglótides y elimina por las heces y van a ser eliminados por las heces, ¿no? Tanto lo que son los bóvidos y los cerdos se infectan al ingerir la vegetación contaminada con dichos huevos. Como podemos ver en el ciclo normalmente que se va a presentar de infestación de las teniasis, ¿no? Aquí, ¿no? En el intestino del animal, lo primero, como pueden ustedes observar en la imagen, tenemos la eliminación justamente de estos huevos o proglótides grávidos en las heces que van a pasar al medio ambiente, donde van a ser infectados, por ejemplo, en este caso las vegetaciones, y es el ganado vacuno o en este caso los cerdos, los que se van a infectar por la ingestión de esta vegetación contaminada con huevos o proglótides grávidos, ¿no? Una vez en los intestinos, las oncósferas salen del huevo cuando son ingeridos y penetran en la pared intestinal y se desplazan normalmente a la musculatura, que es lo más frecuente, ¿no? Las oncósferas se desarrollan en cisticercos en el músculo y el ser humano se va a contagiar cuando la persona va a ingerir carne infectada cruda o poco cocida, ¿no? Y posteriormente, una vez que ingresan al tracto digestivo, normalmente van a hacer el escólex, en este caso, del parásito, se va a sujetar al intestino, donde va a empezar a desarrollarse y generar la forma adulta, ¿no? Donde se van a formar estos proglótides que van a estar llenos de lo que son tanto la parte femenina y masculina del parásito, y cuando son maduros, estos se eliminan y llegan otra vez a generar otra vez el ciclo. Cuando el humano ingiere carne poco mal cocinada, como hemos mencionado, se liberan larvas en el estómago, lo cual se van a fijar y llegando y se fijan en el intestino delgado e inicia la formación de los anillos, llegando a este estado para que llegue, son de 2 a 5 meses. Estos anillos migran al ano y se eliminan de nuevo por las heces. ¿Cómo es el ciclo? Muy bien, ¿no? Y bueno, en este caso, hablando específicamente ya un poco del que más nos toma importancia, que es de la Taenia solum, que en estos casos el humano actúa como huésped intermediario, entonces las oncósferas atraviesan lo que es la pared intestinal y a través del torrente sanguíneo alcanzan distintos órganos, entre ellos como puede ser el cerebro, el tejido celular subcutáneo y
los ojos, ¿no? Como hemos mencionado anteriormente, posteriormente lo que pasa otra vez y genera, en este caso, ya no solamente en el cerdo, sino en el ser humano, generando lo que llamamos, lo que ocasiona la enfermedad de cisticercosis. ¿Por qué es importante hablar de la neurocisticercosis o de la cisticercosis? Por lo menos nosotros, porque somos una zona endémica. ¿Ya? Como nosotros pueden ustedes observar en esta imagen de la OMS del 2009, se evidencia, ¿no?, que somos una zona endémica conjuntamente con nuestros países vecinos. Es por eso que es importante poder tener que hablar de este caso, porque muchas veces lo que pasa, que la clínica, cuando nosotros hablamos de las tenias, en este caso, por ejemplo, de la tonosol, normalmente clínica como tal, no, muchas veces no se puede dar, excepto cuando tengamos algunas complicaciones. La mayoría de los portadores están asintomáticos y si presentan síntomas son bastante inespecíficos, ¿no? Como meteorismo, náuseas, dolor abdominal, en este caso, inclusive puede haber prurito perianal, ¿no? Normalmente no son muy específicos. Entonces, son muy raras las ocasiones que nos pueden decir algunos pacientes que pueden eliminar anillos de las heces de forma intermitente. Eh, pero lo que pasa con la tenia solium es de que en algunos casos, a diferencia de otros parásitos, que puede autolimitarse, ¿ya? Puede vivir bastante durante mucho tiempo en el tubo digestivo, pero posteriormente este puede ser eliminado sin generar mayores síntomas. Pero cuando nos preocupa justamente las características clínicas de esta teniasis, cuando justamente tenemos afectaciones en órganos, como hemos hablado, ¿no? A nivel de lo que es los ojos, cuando hablamos de infestaciones a nivel de lo que es el tejido celular subcutáneo, y de mayor importancia cuando hablamos de la neurocisticercosis, ¿no? Cuando ya tenemos afectación a nivel cerebral y extracerebral, es decir, intraparenquimatosa y extraparenquimatosa. Entonces, normalmente estas sí tienen algunas características específicas. La característica a nivel, cuando hace una impactación parenquimal, a nivel de lo que genera es un quiste, un granuloma típico, puede haber una calcificación. La forma de presentación de estas son convulsiones, que va a estar causadas por la inflamación que genera este quiste, o lesiones degenerativas. Puede haber cefaleas, hallazgos neurológicos focales, puede haber síntomas de focalización, por ejemplo. Y el diagnóstico que vamos a hacer, por ejemplo, normalmente es de mayor característica, es imágenes, necesitamos imágenes para ver. En algunas pueden ser únicas y en algunas oportunidades también pueden ser múltiples. El tratamiento normalmente, ahora lo vamos a hablar, puede ser antihelmínticos, puede normalmente ser corticoides, podemos utilizar y en algunos casos cirugías o acciones o procedimientos invasivos. La respuesta generalmente es buena, ¿ya? Con alta tasa de curación, pero normalmente muchas veces necesitamos hacer un retratamiento para conseguir la eliminación del parásito. Los pronósticos son buenos, pero sí se pueden dar recaídas, ¿no? Con convulsiones. A diferencia de lo que puede pasar a nivel de una neurocisticercosis extraparenquimatosa, incluyendo la espinal, ¿no? Lo que normalmente genera son quistes de cilio gigantes, quistes ventriculares, lo que puede generar inflamación crónica o fibrosis, ¿no? La forma de presentación normalmente en esta forma se presenta como hidrocefalias, ¿no? Por obstrucción mecánica, dolores de cabeza, problemas visuales, déficit de los nervios o de los pares craneales y mucho más raro todavía los infartos cerebrales, ¿no? La forma del diagnóstico también en estos casos vamos a hacer, puede evidenciarse por imágenes, normalmente es característico de los quistes a nivel de lo que son los ventrículos. Otros sitios no son diagnósticos a menos que se presenten compromiso intraparenquimatoso.
puede haber el tratamiento, normalmente va a ser a base de lo que son los antihelmínticos, igual que el anterior, pero normalmente se tiene que retratar varias veces y por tiempos más prolongados, ¿no? Aquí sí es importante el uso de los corticoides por mayor tiempo e inclusive poder utilizar el metotrexate como posibilidad de ahorrador de esteroides. Y la respuesta no es tan efectiva como la parenquimal. Es bastante común las recaídas y bueno, el pronóstico no suele ser tan bueno y puede haber en este caso obstrucciones de las derivaciones ventriculoperitoneales. Eh, Aquí podemos observar como imágenes, ¿no? Muchas veces si logra ver este tipo de imágenes, obviamente es una imagen un poco aberrante, ¿no? Bastante, con bastantes quistes, al igual en la imagen de acá, en la parte inferior, ¿no? También podemos observar a nivel de lo que son otros tejidos blandos y a nivel de lo que es a nivel de los ojos, ¿no? Pueden formarse realmente quistes en diferentes órganos, no solamente en estos. Y se afectan células circundantes o forman nódulos blandos, no dolorosos, que muchas veces el diagnóstico solamente lo podemos hacer por vía anatomopatológica, ¿no? Cuando se extraen y se hacen los estudios. La ecografía a veces no es tan certera, por ejemplo, y a nivel ocular la afectación es generalmente unilateral, no suele generar mayores lesiones, excepto cuando, por ejemplo, se genera la muerte de la larva, que puede ocasionar reacción uvial, sí, y desprendimiento de retina y ceguera. En esos casos sí es que se tiene que tener mucho cuidado. Y bueno, aquí hay algunas otras imágenes justamente, ¿no? Las imágenes son, en este caso, ¿no? Únicas, por ejemplo, algunas calcificadas ya, otras quísticas todavía. Y bueno, en cuanto a lo que es el tratamiento, como hemos mencionado, puede ser el tratamiento antihelmíntico, en este caso. Normalmente se va a dar el tratamiento cuando tenemos los cisticercos vivos, cuando no están calcificados, ahí se da el tratamiento. No se beneficia si los quistes, cuando tenemos ya los quistes calcificados, ahí no se da el tratamiento normalmente, sí puede ayudarse con anticonvulsivantes, pero el tratamiento antihelmíntico no es funcional aquí. Incluso cuando el tratamiento antihelmíntico sea exitoso, va a ser necesario anticonvulsivantes y otros medicamentos sintomáticos, ¿no? Porque muchas veces la enfermedad puede morir el parásito, pero las calcificaciones y todo eso sí pueden generar un punto de partida de convulsiones, por ejemplo. El tratamiento antihelmíntico podría ser postergado en el caso de ciertas presentaciones, por ejemplo, cuando tenemos incremento de la presión intercraneal o edema cerebral difuso, ¿no? En esos casos sí no se debe de dar el tratamiento hasta esperar que haya resolución o mejora de estos síntomas o de estas manifestaciones. Dentro de los tratamientos anticonvulsivantes sí es muy importante, porque antes de dar el tratamiento antihelmíntico, si mi paciente ingresa por ejemplo, la presencia de convulsiones, es lo primero que se debe de hacer el manejo de ¿no? Es el pilar en el manejo de los trastornos anticonvulsivos. La decisión sobre la suspensión de tratamientos anticonvulsivantes debe tomarse, como en este caso, las características clínicas de cada paciente. Normalmente con el tiempo se pueden lograr suspender, pero depende de esto de la monitorización, ¿no? También es importante hablar en el tratamiento de lo que son los corticoides. La administración simultánea con corticoides, sí, por ejemplo, en este caso de dexametasona, en algunos casos puede ser metilprednisolona, por ejemplo, cuando tenemos múltiples quistes, por ejemplo, a menudo se indica para suprimir la respuesta inflamatoria, porque muchas veces puede generarse la destrucción del cisticerco, pero la destrucción puede generar gran inflamación y empeorar el cuadro clínico. Eh, el tratamiento antihelmínico y corticoide generalmente es necesario. Muchas veces ambas es la mejor forma de tratarse. Ahora vamos a hablar algo de los fármacos. Y bueno, en algunas circunstancias es necesario la cirugía. No vamos a tocar hincapié en esto. Son bastantes temas, pero bueno, ¿no? Tener en cuenta que también se puede dar lo que son las cirugías, pueden ser procedimientos invasivos donde se inserta, ¿no? Y se aspira netamente lo que son la parte líquida del quiste, ¿no? Eh,
los antihelmínticos están relativamente contraindicados, por ejemplo, en esos casos si la cirugía es importante. Y en cuanto a lo que es el tratamiento, los medicamentos antihelmínticos probados en este caso, hablamos del albendazol y el procicuantel. Eh, hay varios estudios en cuanto a lo que son estos dos fármacos, ¿no? Que confirman que el albendazol suele ser superior, por ejemplo. Normalmente, por ejemplo, cuando hablamos de la neurocisticercosis, para disminuir las convulsiones generalizadas y a largo plazo, ¿no? Normalmente a dosis de 15 miligramos kilogramo al día, en dos dosis divididas en dos dosis durante 15 días. En este caso, se ha comprobado que esto puede ser superior al procicuantel, que son la dosis es a 50 miligramos kilogramo día, por 15 días igual. Ha habido algunos estudios clínicos comparativos entre ambos, y lo que, bueno, se ha comprobado que el albendazol es equivalente o superior al procicuantel cuando hablamos de cisticercos vivos, ¿no? Se han creado pautas de tratamiento en Estados Unidos donde se ha comprobado de que se puede hacer biterapia, ¿no? Pero lo que las recomendaciones son que normalmente podemos usar una monoterapia inicial con albendazol cuando tenemos uno o dos quistes parenquimatosos viables o para una única lesión. Ahí sí nos ayuda lo que es monoterapia y sí se puede utilizar la biterapia con albendazol y praziquantel a la vez cuando tenemos más de dos quistes parenquimatosos viables, ¿no? Es necesario muchas veces dar tratamientos prolongados, inclusive hasta por 30 días, cuando tenemos una enfermedad extraparenquimatosa o generalizada, ¿no? Tenemos múltiples. Ahí sí se suele dar tratamiento hasta por 30 días. Muy bien. El otro tema que vamos a tratar es la heminolepiosis. Bueno, la heminolepiosis, en este caso más hablamos de la heminolepis nana. Eh, Importancia porque es una de las infecciones por cestodos más frecuentes en los niños, ¿ya? Es bastante frecuente, algunos estudios que se han realizado en el Perú hablan de más o menos, inclusive entre un 30-40% de infestaciones por la heminolepis nana, algo bastante contradictorio tal vez si uno va a los hospitales y pide los reportes de los coproparasitológicos, ¿no? Donde muchas veces no sale como, como reporte importante este parásito, ¿no? Puede ser el factor laboratorial tal vez, pero según los estudios, por lo menos en América del Sur y en el Perú, sí es bastante frecuente. Esto les comento porque en el mismo hospital, aquí en el Hospital de Salud, nosotros realmente no tenemos reportes de este parásito, ¿no? Como le digo, puede ser un factor tal vez laboratorial, ¿no? Y bueno, es la infectación por cétodos más frecuente en los niños, producida por un gusano pequeño, por eso su nombre también, puede complementar su ciclo vital en un único huésped. Esta es la diferencia tal vez de lo que es la Heminolepis nana, ¿no? Que puede completar todo su ciclo en un único huésped. Y esta es pregunta de examen, chicos, a veces suelen venir también en los exámenes de salud. El parásito de la Heminolepis nana y la diminuta, porque son dos, causan la infección intestinal denominada heminolepiosis. Estos microorganismos viven en el intestino delgado del ser humano y de roedores como los ratones y las ratas. Esto en este caso hablando de la Heminolepis diminuta. Eh, los parásitos del Heminolepis pertenecen a los céstodos, como ya lo hemos especificado, y se caracteriza por tener una parte anterior del cuerpo, una estructura conocida como el exome, similar a lo que ya hemos hablado de las tenias, una escola, es una cabeza, luego sufre un pequeño adelgazamiento que viene a ser el cuello y continúa con el cuerpo, ¿no? Que son múltiples, en este caso, anillos. Eh, y lo que van formando pequeñas unidades o proglótides, ¿no? En el suelo se encuentra lo que hablamos, lo que son las ventosas, que van a permitir o nos van a ayudar para unirse a lo que es la mucosa intestinal. Y bueno, la parte de la reproducción de este parásito se va a dar en lo que es el cuerpo, ¿no? Las estructuras sirven para, mientras más alejado del cuello estén los proglótides del cuello, hacia la parte externa o hacia la parte distal, los proglótidos están más desarrollados, ¿no? Y los últimos están llenos de huevos que van a estar listos para ser la parte infectiva.
La aminolepisnana es una miniatura, es por su tamaño, viene el nombre, y que es el más común a nivel mundial, ¿no? Ahí tenemos en imágenes bastante pequeña. En este caso, ambos parásitos, tanto la nana y la diminuta, son blanquecinos, parecen hilos finos y listones finos, pero nos permite diferenciar, ya que la aminolepisnana también es conocida como la enana, por eso es aminolepisnana, ya que mide solamente de 2 a 4 centímetros. En cambio, la diminuta puede medir de 20 a 60 centímetros. Y bueno, como les mencionaba, la epidemiología es bastante importante porque tanto en zonas de Asia, Europa, América Central, América del Sur y África es bastante frecuente que puede oscilar entre un 5 y un 25%. Sin embargo, en vías de desarrollo, por ejemplo, inclusive en el nuestro, como les he mencionado, que hay estudios que mencionan que entre un 30 y 40% puede estar infectada nuestra población y mucho más la edad pediátrica. La infección es particularmente en niños, que normalmente viven sin saneamiento ni agua potable. Si hablamos de Puno o en la zona rural aquí en el Perú, es bastante la cantidad de personas o niños que viven en estas condiciones. Varios estudios en países en desarrollo han demostrado que la incidencia de la infección es mayor en niños que en adultos, como la mayoría de los parásitos. Eh, y bueno, este es el ciclo que normalmente se va a dar, ciclo infeccioso. Justamente tenemos los huevos que van a ser eliminados en este caso, y estos van a ser ingeridos por un hospedero intermediario, puede ser algunos artrópodos, dentro de ellos, por ejemplo, podemos hablar de lo que son los escarabajos de la harina, las pulgas de la rata, algunas cucarachas inclusive, ¿no? Y normalmente estos van a ser, estas oncósferas se liberan en la pared intestinal, ¿no? De estos artrópodos, y estos justamente al estar en contacto, estos cisticercoides en la cavidad corporal del insecto son ingeridos por roedores o los humanos, ¿no? Que es la forma donde se ingesta. Obviamente en la parte intestinal se va a adherir por medio de lo que es el excólex, y luego posteriormente va a llegar a la etapa madura, donde se van a empezar a eliminar de los anillos, los proglótidos grávidos, y generar el ciclo infeccioso. Y bueno, ¿no? Como la mayoría en cuanto a lo que es la clínica, la mayoría de este tipo de infestaciones suelen ser asintomáticas, y cuando hay manifestaciones clínicas pueden ser leves o severas dependiendo de la cantidad de parásitos presentes en la infección. Cuando hay síntomas, los pacientes se pueden generar de síntomas bastante inespecíficos como dolor abdominal, cefaleas, malestar general, flatos, por ejemplo, distensión abdominal, diarrea, alternados con periodos de estreñimiento. En niños en cantidades altas, los parásitos, hay disminución de peso y retardo del crecimiento. Por eso cuando justamente nosotros tenemos pacientes que van a tener disminución de peso o retardo de crecimiento, de todas maneras se tiene que hacer el coproparasitológico buscando algún tipo de estos parásitos. Tanto la forma adulta como el cisticercoide se adhieren en la mucosa que hemos mencionado, el intestino delgado, lo que ocasiona un daño traumático e inflamación intestinal, que se ven agravados por la presencia de bacterias que causan enteritis, ¿no? Normalmente cuando tenemos muchas veces polinfección. Los parásitos liberan en el medio intestinal moléculas productos de sus procesos metabólicos que se conocen como antígenos de excreción o secreción, que pueden causar daños tóxicos o alérgicos, ¿no? Y estos generan lo que son las manifestaciones por esta infestación. Las infecciones masivas, normalmente con más de 15.000 huevos por gramo de cesar. En estos casos, el daño de la mucosa intestinal puede ser muy extenso. Y en estos casos, cuando tenemos gran infección o infestación masiva, sí nos generan mayores síntomas, ¿no? Puede presentarse erosión de las capas que forman el intestino, descamación, por lo tanto, alteración en la producción de enzimas, o en este caso, alteración en lo que es la absorción también de los alimentos, y esto genera lo que genera, ¿no? La disminución de peso y retardo en el crecimiento, ¿no? Puede generar alteración en la degradación de los alimentos también, así como atrofia de las vellosidades intestinales. Y generarnos obviamente también problemas de mala absorción. El diagnóstico, en este caso, por ejemplo,
así como cuando hablamos de las tenias, por ejemplo, en un estudio de parasitológico, por ejemplo, necesitamos la visualización de los huevos en la materia fecal. Y en estos casos, eso es lo que se tiene que ver, ¿no? En este caso, el laboratorio debe saber las características para que nos puedan observar y diferenciar los diferentes parásitos, ¿no? Y así podernos ayudar en el diagnóstico. ¿No? Puede haber eosinofilia leve, no es muy severa, pero por ejemplo, pero sí se puede observar, por ejemplo, en un hemograma. Y en cuanto a lo que es el tratamiento, al igual que cuando hablamos de tenia, también está el praziquantel. El praziquantel en este caso, 25 miligramos kilogramo dosis, una vez al día, vía oral, repitiéndose en 7 a 10 días. Y la nitazoxanida que ha empezado a ingresar con gran fuerza como un antiparasitario, dependiendo de la edad, se va a utilizar de 100 miligramos kilogramo dosis en 1 a 3 años, de 200 miligramos kilogramo dosis de 4 a 11 años y de 500 miligramos dosis en mayores de 12 años. Esto dividido normalmente cada 12 horas por vía oral y normalmente por unos 3 días. Y a diferencia de lo que es el albendazol, cuando hablamos de niños de 1 a 2 años, 200 miligramos por dosis y 400 miligramos por dosis. En este caso, una vez al día solamente es dosis única. Esa es la característica del albendazol, ¿no? Que dosis única nos ayuda con el tratamiento. Y bueno, como, como última posición de lo que, hablando de lo que son los parásitos, en este caso infectaciones por cestos, tenemos a lo que es la equinococosis. Cuando hablamos de lo que es la equinocosis humana, en este caso es importante porque nosotros sí somos un lugar también bastante frecuente o endémico de lo que es la hidatidosis pulmonar y hepática, ¿no? Entonces, cuando hablamos de equinocosis humana, hablamos de, de esta patología. Y bueno, la equinocosis humana es causada por las etapas larvarias de los céstodos del género Echinococcus, ¿no? En este caso vamos a hablar, tenemos tres, el Echinococcus granulosus, que es el más frecuente, que es el sensus latum, causa equinocosis quística y es la forma más frecuente. Tenemos otras especies como el Echinococcus multicularis, que causa equinocosis alveolar y es cada vez más común. Actualmente, recién hace más o menos unos 3 a 5 años, se está empezando a hablar de lo que es la equinococosis neotropical. Son dos especies exclusivas del Nuevo Mundo, que es el Ebogeli y el Oligartus, que van a estar asociados con este cocosis neotropical, ¿no? El Bogeli causa una forma poliquística, mientras que el Echinococcus oligartus causa extremadamente rara una forma uniquística. Entonces tenemos tres especies, como les dije en estos casos, el granulosus, el multicularis y el neotropical. Y bueno, aquí tenemos el ciclo biológico del Echinococcus. Tenemos justamente la forma adulta, en este caso en el intestino delgado. Esto va a ser eliminado como un huevo embrionario en materia fecal. Lo que va a generar, por ejemplo, que la oncósfera va a generar la eclosión de la oncósfera y va a penetrar en la pared intestinal, ¿no? Una vez que ingresa, va a penetrar por la pared intestinal, puede generar vía sanguínea, por ejemplo, va a llegar a lo que es el hígado y pulmón, ¿no? Y en este caso va a generar puede generar lo que es el protoscolex del quiste y genera lo que es el escólex se adhiere al intestino delgado y otra vez vamos a generar la forma adulta, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la parte más importante? Que cuando tenemos un intermediario, en este caso los huéspedes intermediarios, en este caso lo que es la oveja, la cabra o el cerdo, normalmente que van a ingerir los huevos, ¿no? En la materia fecal y normalmente cuando estos van a estar contaminados, en este caso, por ejemplo, va a generar la ingestión de los quistes en los órganos, en este caso, los perros, que es lo más frecuente, ¿no?
Y bueno, ¿no? El Echinococcus granulosus adulto, el Census latus, que es el que más nos importa porque es el que normalmente genera mayor infestaciones, reside en el intestino delgado del huésped definitivo. Los proglótidos grávidos liberan huevos que se eliminan en las heces y son inmediatamente infecciosos. Después de la ingestión por un huésped intermediario adecuado, en este caso como hemos hablado, los huevos se eclosionan en el intestino delgado y liberan las oncósferas, se van a adherir por sus 6 ganchos que se tiene a la pared intestinal, migran al sistema circulatorio, a los diferentes órganos de preferencia, puede ser a cualquier órgano, pero de preferencia el hígado y pulmones. En estos órganos, la oncósfera se desarrolla en un quiste hidatídico de pared gruesa que se agrandan gradualmente, produciendo protoescólisis y quistes hijos que llenan el interior del quiste. El huésped definitivo se infecta al ingerir los órganos que contienen el quiste del huésped intermediario infectado. Después de la ingestión, estos protoescólices se evaginan, se adhieren a la mucosa intestinal y se desarrolla en la etapa adulta, aproximadamente en unos 38-80 días, 32-80 días. Los humanos son los huéspedes intermediarios aberrantes y se infectan al ingerir los huevos, las oncósferas se liberan al intestino y se desarrollan los quistes hidatídicos, ¿no? En diversos lugares como ya hemos mencionado, ¿no? Eso es cuando nosotros hablamos de lo que es equinococcus granulosos, pero también tenemos lo que es la equinocosis alveolar, que viene a ser casi el mismo mecanismo, pero la única diferencia es que tenemos otros huéspedes intermediarios, por ejemplo, como en este caso pueden ser algunos roedores, y por ejemplo, o los zorros, por ejemplo, que normalmente pueden ser en estos definitivos o intermediarios. En este caso, el lequecunos multiculares, que es el que genera lo que es la lequeconicosis alveolar, reside normalmente, tiene más o menos de 1.2 a 4.5 milímetros de largo, reside en el intestino delgado del huésped definitivo. Los proglotides grávidos liberan huevos que se eliminan en las heces y son mediantemente infecciosos, ¿no? Que viene a ser prácticamente el misma forma infecciosa. Y hablamos de lo que es la distribución geográfica, es bastante frecuente, no en todo el mundo, y con mayor frecuencia en áreas rurales de pastoreo, donde los perros ingieren órganos de animales infectados, ¿no? Que es algo muy característico, que ya sabemos, ¿no? Cuando justamente las personas ven que si hay algunos, en este caso de las ovejas, cuando están infestados en mal estado, la población está acostumbrada a dárselos a los perros, y bueno, de esa manera se produce justamente el ciclo, se completa el ciclo. El cuadro clínico normalmente depende de la localización del quiste, sus dimensiones y del grado de destrucción del órgano afectado. Normalmente muchas veces el diagnóstico puede ser de descarte por algún otro estudio que se hace. Normalmente, ¿por qué? Porque tiene un curso subagudo crónico y con síntomas de instalación lenta. En muchas ocasiones es asintomática, cuando obviamente es pequeño, y el hallazgo del quístico, como les dije, puede ser netamente accidental, ¿no? Por algún tipo otro de estudios, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la localización, en este caso, por ejemplo, puede ser hepática, y ya cuando la masa, en este caso el quiste, puede ser grande, puede generarnos problemas en el dolores a nivel sordos, muchas veces a nivel de lo que es el hipocondrio derecho, náuseas, sensación de plenitud en el epigastrio, que aumenta con el decúbito lateral derecho, ¿no? En los casos de quistes grandes se observa hepatomegalia, ¿no? Obviamente por un efecto de masa que se presenta. A nivel de lo que es la localización pulmonar, muchas veces es bastante sintomático, igual, ¿no? Simplemente por una tos persistente, crónica, se llega a hacer los estudios, ¿no? Se puede tomar una radiografía donde normalmente se evidencia las características de este quiste o multiquísticas, ¿no? Múltiples quistes. Normalmente se puede presentar lo que es la tos crónica, broncoespasmo, muchas veces aquellos pacientes por ejemplo, por eso se puede llegar a hacer diagnósticos diferenciales, por ejemplo, con pacientes con asma, por ejemplo, el dolor torácico, la disnea, cuando tenemos un efecto de masa grande que limita ya la adecuada oxigenación y por lo tanto generar este tipo de manifestaciones, ¿no? Localizaciones como complicaciones más frecuentes puede generarse sobreinfección bacteriana, muchas veces hace poco tiempo nosotros tuvimos un caso algo como este, ¿no? Se evidenciaba una masa
con líquido, pero con bastante leucocitos, PCR alta, ¿no? Que obviamente tuvimos que estabilizar al paciente, tratar la sobreinfección bacteriana para posteriormente realizar la cirugía, que es el tratamiento. ¿No? El diagnóstico, las definiciones, normalmente tenemos definiciones de casos según la OMS. Un caso posible, hablamos cuando cualquier paciente con antecedentes clínicos o epidemiológicos, así como hallazgos en las pruebas de imágenes, por ejemplo, o serologías positivas. Un caso probable, cualquier paciente con combinación de antecedentes clínicos, obviamente en la zona rural, donde tengamos pastoreo, tengamos canes y obviamente una zona endémica, por ejemplo, hallazgos de pruebas de imagen, completamos con una radiografía de imagen y tenemos una serología positiva, ahí hablamos de un caso probable. Un caso confirmado, todo lo anteriormente mencionado y adicionalmente la presencia de protoescoles o de sus componentes en el aspirado del quiste obtenido mediante punción percutánea o durante una cirugía demostrada mediante la microscopía directa a los métodos moleculares. Es decir, cuando ya tenemos muchas veces el anatomo patológico. En este caso, la identificación del agente etiológico puede ser por estudios serológicos, la detección del IgG en suero, en este caso, por ejemplo, por medio del test de ELISA, con una especificidad del 80%, y que se confirma por Western blot. Bueno, en estos casos, en estos medios, normalmente tenemos que tener la epidemiología, eh, y las imágenes, que es lo más, que con eso muchas veces llega a ser el diagnóstico, no tenemos en nuestro medio para poder hacer este tipo de estudios serológicos, ¿no? Los estudios histológicos o citológicos, ¿no? Por ejemplo, cuando ya hacemos la cirugía, se realiza la cirugía, se hace, o en este caso el aspirado del quiste, y por aspiración por aguja fina, y normalmente esto cuando se tiene que dar la cobertura con el vendasol, ¿no? Y se manda a hacer el estudio anatomopatológico. Nos sirven mucho en nuestro medio, más que nada, lo que son las pruebas de imágenes, sea ecografías a nivel hepático, también pulmonar, la radiología, por ejemplo, rayos X, como podemos evidenciar, ¿no? En estas imágenes, ¿no? Una gran radiopacidad redondeada a nivel de lo que es el pulmón derecho, ¿no? En este caso, del hemitórax derecho, ¿no? Nos puede guiar también lo que son la tomografía y resonancias magnéticas, ¿no? Donde evidenciamos las imágenes circulares, que normalmente nos dan. Obviamente podemos tener infestación, complicaciones, en este caso, por ejemplo, sobreinfecciones, que a veces pueden confundir un poco al momento de realizar el diagnóstico. La ecografía es la base del diagnóstico de quinococosis quística en localizaciones abdominales a nivel hepático y es el método de elección para realizar las pesquisas en comunidades endémicas, como es nuestra región. El tratamiento, la cirugía es el único tratamiento para los quistes equinococócicos quísticos. La quimioterapia, la punción del quiste, la aspiración percutánea, inyección de sustancias químicas y respiración se han utilizado para reemplazar la cirugía como tratamientos eficaces para la equinocosis quística. Anteriormente solo se hablaba de lo que teníamos como tratamiento único, lo que Ah, era la cirugía, pero bueno, actualmente ya hablamos de otro tipo de tratamientos, como es en este caso la inyección de sustancias químicas y respiración como alternativa para evitar lo que son las cirugías, ¿no? Muchas veces, en algunos casos, la mejor opción es no administrar tratamiento alguno, sino una estrategia conservadora de observación expectante. En este caso, cuando, por ejemplo, los quistes pueden ser pequeños, que no dan mayores sintomatologías, en esos casos podemos tener solamente un manejo conservador. Y el tratamiento, como mencionábamos también, va a depender mucho de la ubicación y del tamaño y las complicaciones, pero de todas maneras la cirugía de todas maneras es el mejor tratamiento, más cuando hablamos de lo que son los quistes hepáticos con infección secundaria o los quistes localizados en el cerebro, que también se pueden dar, pulmones y los riñones. Los quistes hepáticos mayores de 7,5 centímetros tienden a presentar comunicación biliar. Entonces, ahí sí es indicativo lo que es la cirugía, sí o sí. Y muchos quistes abdominales pueden tratarse mediante la inyección de soluciones químicas, como la que hemos manifestado, y evitando lo que son las cirugías. En pacientes con quistes pequeños
o múltiples en varios órganos pueden tratarse con éxito solamente con albendazol. En adultos a 400 miligramos vía oral, repetidos 2 veces al día durante 1 o 6 meses, dependiendo en este caso de acuerdo al seguimiento. Y en dosis pediátricas de 10 a 15, ¿no? Como máximo 800 miligramos, perdón, por día, en por vía oral en 2 dosis de igual de 1 a 6 meses. Cuando se dé este tratamiento, aproximadamente la tercera parte de los pacientes tratados con quimioterapia, en este caso el albendazol, se han curado de la enfermedad, e incluso entre el 30 y 50% han respondido con una regresión significativa del tamaño del quiste y un alivio de los síntomas. Tanto el albendazol en dosis que hemos mencionado como el mebendazol como segunda alternativa en dosis de 40 a 50, de 40 a 50 miligramos kilogramo día, continúan siendo, durante varios meses suelen ser bastante efectivos. Y bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna pregunta, chicos, para poder pasar al siguiente tema? Creo que la doctora todo claro hasta ahora. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Ahora vamos a ir al otro tema. Sé que es bastante pesado por la hora y realmente hacerlo por medio virtual mucho más complicado todavía. Este, sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Bien. Bien, chicos, ahora el último tema que teníamos pendiente son las malformaciones anorrectales. Este es un tema de bastante importancia, por lo menos que debemos de tener, considerar cuando nosotros atendemos a un recién nacido. Es decir, en la atención al recién nacido debemos sí o sí tener esta patología en mente. Y es por eso que dentro de nuestra evaluación primaria, de primera instancia, a un recién nacido, tenemos que ir y buscar este tipo de malformaciones anorrectales, que es bastante sencillo, ¿no? En este caso, normalmente cuando se hace la atención al recién nacido, lo que hacemos dentro de todo es tomar la temperatura al recién nacido y se hace justamente con lo que es el termómetro. El termómetro no solamente para ver la temperatura, sino nos permite evidenciar, verificar justamente la perforación anal, ¿no? Que de manera directa, y obviamente la evaluación de la zona perineal en su conjunto para poder determinarlo, ¿no? Las malformaciones anorrectales, en este caso, en el tema que vamos a tocar ahora, es, tenemos una diversidad de este tipo de lesiones congénitas que se pueden presentar. Se presentan bastante frecuentes, es indistinto muchas veces, se presentan en ambos sexos, poco más frecuente en los varones que en las mujeres, que van a involucrar la porción distal del ano y el recto, así como también el tracto genital urinario, dentro de otras malformaciones que pueden estar conjuntamente añadidas este tipo de malformaciones. Y como ustedes pueden ver ahí, no sé si lo pueden evidenciar, lo que podemos ver justamente, ¿no? Nosotros tenemos que evidenciar y evaluar la región anal. Justamente cuando nosotros introducir justamente el termómetro, podemos, más allá de 3 centímetros, podemos verificar si este está perforado o no. O si, por ejemplo, puede ser bastante estrecho el orificio, o, por ejemplo, evidenciar algún tipo de orificios justamente en lo que es la línea media, a nivel de lo que es el perineo, por ejemplo, o a nivel escrotal. Ahorita lo vamos a ver. Em, En cuanto a lo que es la epidemiología, su incidencia de esta enfermedad es aproximadamente 1 de cada 5.000 nacimientos. Y sí, como les dije, es más frecuente en los varones, una relación de 4 a 1, y mucho más para cuando tenemos un familiar que tenga algún antecedente de este tipo de malformaciones, ¿no? Se está considerándose que normalmente este tipo de patologías tienen un confín genético, ¿ya?
para que una familia tenga un segundo hijo con una malformación anorrectal, existe un riesgo del 1%, por ejemplo. La etiología normalmente permanece incierta y es normalmente multifactorial. Hay, sin embargo, razones para creer, como les dije, que eso tiene un componente genético. Se han encontrado que no solamente hay una incidencia incrementada de malformaciones anorrectales en pacientes con trisomía 21, ¿ya? Sino que casi el 95% de esta asociación de la trisomía 21 y las malformaciones anorrectales tienen un ano perforado sin fístula, ¿no? Que ahora vamos a hablar normalmente. Tenemos una clasificación de las malformaciones anorrectales, comparado con solamente el 5% de todos los pacientes con malformaciones anorrectales. Bueno, la fisiopatología, vamos a hacer en algo somero, algo sencillo, simplemente es la interrupción del normal desarrollo caudal del embrión en sus primeras semanas, entre lo que es la sexta y octava semana. Se ha postulado algunos agentes teratogénicos también, pero no se ha comprobado, no se ha descrito exactamente alguno específico que puede determinar la defectuosa formación de las estructuras viscerales, y no solamente viscerales, sino también alteraciones óseas, musculares y nerviosas, y la mayoría de las cuales permanecen como secuelas anatomofuncionales a pesar de una correcta reparación quirúrgica recto-anal. ¿Y a qué asociaciones hablamos? ¿No? Es decir, normalmente estas asociaciones, es decir, las malformaciones anorrectales, están asociadas a un conjunto de malformaciones congénitas. En este caso, asociaciones, por ejemplo, que se pueden presentar hasta en un 50 al 60%. ¿De qué estamos hablando? De la asociación o síndrome de Bacter, ¿ya? En este caso, cuando involucramos la V de las alteraciones de la columna o vértebras, A de las alteraciones anales anorrectales, la C del corazón, cardíacas, la T de tráquea, traqueoesofágicas, la R de alteraciones renales y de lo que es la L de extremidades o baño. ¿Ya? Esta también, chicos, es pregunta de examen, es bastante frecuente en las preguntas que se van a presentar en lo que son los exámenes de salud, de residentado, así es que tomemos nota porque también va a ser motivo de pregunta en este examen. En todo neonato con MAR se debe descartar intencionalmente anomalías congénitas y mucho más si tenemos asociado a lo que es la trisomía 21 o entre otras manifestaciones sindrómicas. Cuando ustedes tienen que tener en conocimiento, cuando yo tengo alguna malformación, sea a nivel, por ejemplo, de pabellón auricular, malformaciones a nivel de lo que son las extremidades, siempre tenemos que ir y pensar que ese bebé puede tener otras malformaciones más. Es por eso que es importante que nosotros las busquemos, ¿ya? Podemos tener, por ejemplo, hipotrofias, tenemos hipotrofias renales o atrofias renales, podemos presentarnos alteraciones de lo que son los uréteres, ¿ya? Es bastante frecuente, por ejemplo, las asociaciones de lo que es en los pacientes con trisomía 21, que tengamos un ano imperforado y encima tengamos fístula traqueoesofágica. Es decir, esas asociaciones bastante frecuentes mucho más se dan en aquellos pacientes con algún tipo de síndromes, ¿ya? Las anomalías cardiovasculares más frecuentes asociadas a este Bacter son el PCA, la persistencia del conducto arterioso aproximadamente. Puede haber defectos septales, tanto a nivel de lo que son las aurículas, ventrículos y tetralogía de Fallot. Como hemos mencionado, también tenemos otras deformaciones gastrointestinales, como son, por ejemplo, las fístulas traqueoesofágicas o las obstrucciones duodenales. También tenemos anomalías vertebrales, que es más frecuentes en las malformaciones más complejas. Normalmente cuando tenemos malformaciones bastante complejas, tenemos que buscar las anomalías vertebrales porque pueden estar mucho más frecuentes. Las anomalías geniturinarias pueden llegar a ser hasta el 60% de los pacientes. Las más frecuentes son con reflujo vesículo, por ejemplo, son las que tenemos como reflujo vesicureteral, agenesias renales, displasias renales, criptorquidia, hipospadia, malformaciones uterinas, por ejemplo, como el uterobicorne, u otras anomalías vaginales.
Y bueno, ¿no? Dentro, esto hablando de, cuando hemos hablado de las asociaciones, pero ahora hablando de las manifestaciones o los signos y síntomas que se pueden presentar en los recién nacidos con este tipo de malformaciones, ¿no? Ujú. Lo primero que vamos a evidenciar es la ausencia, por ejemplo, del orificio anal dentro del mamelón anal, como podemos ver en la imagen, en un 99%. La impermeabilidad anorrectal, la imposibilidad de introducir una sonda de a 3 centímetros aproximadamente es la manifestación de una atresia rectal, en este caso. Lo que se va a observar, por ejemplo, es la presencia de un orificio único perineal o fuera del esfínter, eso es lo que podemos evidenciar, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, sabemos que tenemos que tener un orificio, en este caso, por ejemplo, anal. Este caso es diferente, ahora vamos a hablar en la subsiguiente diapositiva, que es diferente a las manifestaciones o las presentaciones de las malformaciones anorrectales en varones y mujeres. La presencia o salida de meconio entre los labios mayores, por ejemplo, en las mujeres o a través de un meato uretral o línea media línea media escrotal en los varones, ¿no? Puede haber casos complejos con defectos significativos de la pared abdominal infraumbilical en la región prepúbica que involucran malformaciones de vías urinarias, genitales, vertebrales, por ejemplo. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa si yo tengo un ano imperforado? Obviamente el meconio no va a salir. En este caso, cuando hablamos netamente de, de ano imperforado, sin fístula, porque ahora vamos a hablar de eso. Obviamente, si esto sucede, puede haber una distensión abdominal por la no salida de las heces. Y a veces, obviamente, tenemos que ver de acuerdo a la forma o presentación de la eliminación del meconio, ¿no? Es lo que pasa, ¿no? Que normalmente un meconio puede demorar hasta 48 horas, pero ¿qué pasa si muchas veces esperamos de más? Justamente cuando esperamos y estamos a la espera que puede generar, podemos tener este tipo de imagen, ¿no? Una gran distensión abdominal, obviamente un paciente irritable, un paciente inclusive con esas alteraciones de la temperatura. Y bueno, cuando nosotros hablamos, para hablar nosotros de las malformaciones anorrectales, tenemos que hablar de esta clasificación. Esto es en los varones. Aquí podemos observar en esta imagen lo que es una anatomía normal, ¿no? Tenemos aquí justamente lo que es el pene, donde tenemos la salida justamente tanto de lo que es la eliminación de la orina por conexión conjuntamente con la vejiga, tenemos aquí justamente lo que es el recto con lo que es el ano. Esto es lo normal, ¿no? Pero aquí en esta imagen podemos observar un mar con una fístula perineal, es decir, ¿qué es lo que pasa? El recto no va a desembocar en el ano, va a desembocar en la parte anterior, es decir, por fuera de lo que es el ano, ¿no? Esto normalmente es una fístula, el mar con fístula perineal. Tenemos también lo que es el mar con fístula recto uretral vulvar. Entonces, justamente van a tener un solo camino, una sola salida, como podemos ver en la imagen, ¿no? Tenemos también la fístula recto-uretral prostática, ¿no? Que va a tener a nivel la unión, así aquí está justamente todo el recto, la uretra y va a pasar justamente por lo que es la prostática. Y tenemos la fístula recto-vesical, ¿no? Que solamente va a incluir, se va a unir en un solo canal lo que es el recto, conjuntamente con el camino vesical. Y aquí lo que se presenta, que es el mar sin fístula, que es el que normalmente a veces es el más frecuente, ¿no? Donde tenemos aquí sin salida hacia el exterior. Obviamente esto asociado a otros defectos complejos y raros, ¿no? Esto muchas veces asociado, por ejemplo, a otras alteraciones como hemos mencionado, tanto renales, por ejemplo, puede haber alteraciones asociadas conjuntamente con alteraciones de las vértebras, lumbosacras. Esto cuando hablamos de lo que es la clasificación en los varones, ¿no? En los niños pequeños. Y esto es en las mujeres, malformaciones anorrectales en mujeres recién nacidas. También igual tenemos una anatomía normal, en esta tenemos la fístula perineal, igual no desemboca en el canal anal, sino a nivel de lo que es la parte anterior perineal. Y tenemos la fístula rectovestibular, mucho más anterior todavía,
tenemos lo que es la fístula rectovaginal, ¿bien? Igual lo que es, va a tener un solo camino tanto en lo que es a nivel del canal vaginal conjuntamente con el recto, ¿no? Es por eso que es importante cuando nosotros evaluamos a una niña, tenemos que tener los tres orificios, tenemos que evidenciar y buscar estos tres orificios. Porque a veces erróneamente lo que pasa es de que a veces vemos eliminación del meconio y decimos, bueno, si hay eliminación, es un ano perforado. Y muchas veces no se logra hacer mayores estudios ni verificaciones, ¿no? Y podemos estar frente justamente a alguna mar con fístula, ¿no? Que a veces nos puede hacer generar equivocaciones en nuestros diagnósticos. Tenemos la fístula rectovaginal, en este caso, por ejemplo, y la persistencia del cloaca. La persistencia cloacal, en este caso tenemos, como vamos a ver, tenemos dos tipos de lo que es la persistencia de cloacal. En este caso, cuando es un solo orificio, tanto para lo que es la parte de la uretra, de la canal vaginal y de lo que es el recto. Solo tenemos un solo camino. Muchas veces esto se clasifica de acuerdo con canal corto cuando es menor a 3 centímetros y con canal largo cuando este es mayor a 3 centímetros. Y obviamente aquí hablamos de lo que es la atresia rectal. Y en las mujeres sí se puede presentar, por ejemplo, una cloaca posterior o masas presacras asociadas. Esta es una imagen similar para que ustedes puedan entender lo que son la clasificación de las malformaciones anorrectales. Tanto sea varón o mujer, lo que nosotros tenemos que verificar, ¿no? Es decir, ¿tiene o no tiene fístula? ¿Ya? En este caso, por ejemplo, una estenosis anal no puede ser imperforación, pero puede haber una estenosis. En este caso, sí, por ejemplo, se presenta una estenosis. En este caso, estenosis, corto el orificio y en este caso no hay este, salida hacia el exterior, ¿no? Aquí sí tenemos las fístulas, ya sea recto vestibular o recto perineal, y estas las formaciones cloacales que hemos mencionado, los del camino largo o del canal corto. ¿Ya? En el varón igual, hablamos de los que tienen sin fístula y aquellos que tenemos con fístula. Bueno, el pronóstico para el diagnóstico del mar en los recién nacidos, sean masculinos o femeninos, la exploración física es bastante importante. Con eso hacemos el diagnóstico, mayormente no necesitamos mayores estudios para poder determinar que estamos frente a una mar, pero sí obviamente nos va a ayudar lo que son los estudios para determinar qué tipo de mar estamos, con el que estamos presentes, ¿no? La exploración física de recién nacido es muy importante. Normalmente esto dentro de las 24 horas de vida. Lo que tenemos que evidenciar y explorar en nuestro examen físico es la presencia o ausencia de lo que es el ano, ¿no? Al hacer, como les dije, siempre introducimos el termómetro en el canal anal para saber si este está permeable o hubiera algún tipo de estrechez. O si este no está presente, buscar o no si hay una fístula, un pequeño orificio donde tengamos la salida, en este caso probablemente buscando lo que es el meconio. La presencia del orificio uretral y vaginal lo tenemos que buscar. En recién nacidas mujeres es importante determinar el número de orificios, normalmente que son 3, como hemos mencionado, la uretra, la vagina y el ano. No nos olvidemos de buscar en nuestro examen físico en una recién nacida. La presencia y localización exacta de la fístula, dónde está ubicada la fístula, esto me va a ayudar para poder determinar mi clasificación y obviamente también presumir nuestro pronóstico. Se te tiene que evaluar el tamaño de la fosa anal y la línea media, la presencia de alguna masa presacra, por ejemplo, en las mujeres. Debe haberse un examen completo, porque como les he mencionado, si yo tengo algún tipo de malformaciones, debo de ir y buscar otro tipo de malformaciones, que es bastante frecuente estas asociaciones, ¿no? En estenosis anal, el ano debe de ser menor al diámetro de un ano normal. ¿Y cómo podemos hacer eso? Normalmente se expresan en milímetros, normalmente el 1.3 más el peso por 3 al momento del nacimiento. Y bueno, ¿no? La membrana anal en el ano se observa en posición, si está presente en una posición, ¿qué pasa si también podemos estar frente a una membrana anal?
Lo que se puede observar es que el ano se observa en una posición correcta, pero se observa una membrana epitelial que puede estar saliendo por el orificio, que estar protuyendo, en este caso, conjuntamente con el meconio. Y ojo aquí, se debe tener en cuenta que en el 51% de los neonatos eliminan el meconio en las primeras 12 horas de edad y un 76% cerca de las 24 horas, ¿ya? Y en un 97% en las 48. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces esperamos mucho tiempo, justamente por estas estadísticas, ¿no? Esperamos que se elimine el meconio y muchas veces podemos dejar o pasar mucho tiempo o en estos casos a veces impacientarnos mucho y querer poner diagnósticos, por ejemplo, cuando estamos antes de las 12 horas, ¿no? Ahí muchas veces el personal de enfermería, que son los que nos ayudan con el cuidado, a veces pasan las 12 horas, nos dicen, no, no he eliminado eso, pasan 24 horas y obviamente ponen el grito en el cielo. Pero debemos de tener en cuenta este tipo de porcentajes, de estadísticas. Los bebés nacidos por cesárea, la eliminación del meconio puede tardar un poco más, en un 71% en las 24 horas, y en los pretérminos aún más, hasta un 81% en las 24 horas. Y bueno, las imágenes, como les he mencionado, nos ayudan más que nada para clasificar nuestro tipo, nuestra mar, y también nos van a ayudar, por ejemplo, cuando tenemos asociaciones de otras malformaciones, ¿no? Lo que hemos hablado del Bacter. ¿Qué nos ayuda? La radiografía torácico-abdominal frontal y lateral para descartar otras anomalías, por ejemplo, en este caso por atresia esofágica, por ejemplo. Nos ayuda la ecografía abdominal y pélvica, en este caso justamente, mayormente en casos de que tengamos que hacer evaluación de la cloaca, que debe realizarse durante las 24 horas, debido a que es indispensable para valorar la presencia de hidrometrocolpos también, hidrocolpos. Se puede tomar una radiografía sacra, anteroposterior y lateral para valorar algunas alteraciones y tamaños, por ejemplo, del sacro. Y esto es importante porque nos puede dar un valor pronóstico en cuanto a lo que es la continencia fecal a futuro, porque con la cirugía, que es el tratamiento definitivo en este caso, muchas veces podemos mejorar este, el estilo de vida de nuestros pacientes, pero muchas veces es difícil siempre y cuando no tengamos, por ejemplo, la continencia fecal, ¿no? Un colostograma distal de alta presión, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Normalmente si yo tengo una malformación, o en este caso una malformación anorrectal con imperforación anal, lo que se tiene que hacer justamente, que muchas veces de primera instancia es una colostomía, ¿no? Hasta que aumente, gane adecuado peso el recién nacido, en este caso ya para el lactante, y podamos hacer una cirugía correctiva. En todo caso, lo que hacemos es, se hace una colostomía. Y justamente el colostograma nos sirve cuando nosotros vamos a inyectar una sustancia de contraste para ayudar y vernos justamente, para mejorar nuestra precisión quirúrgica, más que nada, ¿no? Nuestra conducta quirúrgica. Y también se puede hacer lo que es el fistulograma. En caso de los recién nacidos, con una fístula rectoperineal permeable, se introduce a través de la fístula perineal, ¿no? Igual se introduce la sustancia de contraste, más o menos, con una pequeña sonda de alimentación. Se puede utilizar una sonda de alimentación de 8 a 10 French, y lo que utilizamos es justamente esta sustancia de contraste, aproximadamente entre 30 a 40 cc se inyecta para ver, y obviamente se toman las diferentes radiografías para ver la distribución de esta sustancia y que nos pueda dibujar la imagen de la malformación. Como les mencioné, el tratamiento es netamente quirúrgico para corregir estas malformaciones. Lo que primero nos tiene que ayudar es a descartar lo que tenemos que hacer es descartar la presencia de otras malformaciones que puedan poner en riesgo su vida. Por ejemplo, si yo estoy frente a una atresia esofágica, si tengo algún tipo, por ejemplo, una tetralogía de Fallot, por ejemplo, o tengo algún otro tipo de malformaciones, por ejemplo, vertebrales, por ejemplo, es importante, ¿no? Tengo que tener mi mapa de todas las malformaciones que pueda presentar este paciente. Otra forma es que tengo que definir lo que es la cirugía. Por ejemplo, puede ser en este caso
la colostomía simplemente, y hasta, como les dije, hasta esperar una adecuada edad para hacer la cirugía correctiva, o puedo hacer la anorrectoplastia sagital posterior primaria, por ejemplo, o en este caso solucionar el cuadro obstructivo, como el mar sin fístula, lo que muchas veces en algunas oportunidades se puede hacer, puede abrirse una fístula, que no es lo más frecuente, pero muchas veces lo que más vamos es por la colostomía. O realizar una corrección de la mar, lo más anatómica posible para mantener el pronóstico de continencia según el tipo del mar. No, dentro de las cirugías tenemos dos alternativas, es la anorrectoplastia sagital posterior sin colostomía o la anorrectoplastia sagital posterior con colostomía. Esto es parte de lo que es cirugía. Y bueno, el pronóstico de estos pacientes se define por la continencia fecal. Debemos de tratar conservar bastante este tipo, porque va a ayudar mucho en su pronóstico, ¿no? Va a depender mucho del tipo de malformación anorrectal, lo que en términos generales se verá más o menos a los 3 años de edad en promedio, ¿no? Que es a los 3 o 4 años donde empezamos a tener recién la continencia fecal. Mientras tanto, al año, 2 años, no vamos a poder hacer eso, justamente, que es por eso que a los 3 o 4 años de edad recién podemos saber el verdadero pronóstico o tratamientos definitivos que podamos hacer en el paciente o ayudas terapéuticas. Muy bien, chicos. Ese es en cuanto a los temas que quedábamos pendientes. Así que, ¿tenemos alguna pregunta? La verdad he tratado de hacer algo bastante sucinto, no he tratado de explayarme mucho. Yo creo realmente necesito que sepamos lo básico en esto, en cuanto a como les dije, en cuanto a lo que son las infecciones parasitarias. Sí, por ejemplo, cuando yo hablo, por ejemplo, de los quistes hidráticos, necesito sí o sí hacer el tratamiento quirúrgico, que ustedes ya lo van a ver de ese lado. Obviamente el manejo médico sí nos compete, por ejemplo, a nosotros los pediatras, ustedes en este aspecto en el curso de pediatría. Y en cuanto a lo que son los otros tipos de parásitos, si por ejemplo no dan mayores sintomatología, muchas veces a eso, como les dije, pueden ser hasta limitarse. ¿Bien? Y en cuanto a lo que son las malformaciones anorrectales, sí, es decir, eso sí es importantísimo que ustedes en la atención de recién nacido, como médicos generales, por ejemplo, que ustedes van a salir, chicos, cuando ustedes vayan a estar, sí es importante que la puedan tener en conocimiento. Es decir, qué cosa yo debo de vencer, por lo menos debo de hacer mi evaluación justamente en lo que es anoperineal, ¿no? Para poder determinar y pensar, si tengo este tipo de malformaciones, por lo menos, ¿qué es lo que se tengo que hacer? En caso de ustedes, yo tengo o evidencio esto donde ustedes se encuentren, tengo que referir lo más pronto posible, ¿ya? Porque esto sí puede generar mayores complicaciones y tienen que buscarlo. Es decir, si no sabemos algo, no lo busco. Ustedes ya lo saben. Muy bien, chicos, eso es todo. Voy a entregar las diapositivas a su compañero para que se las pueda compartir. Y bueno, creo que su examen es el día 25, ¿no? Sí, doctora. Sí, ¿no? Bueno, chicos, ya les he dicho algunas preguntas, son las preguntas que van a venir, así que nos vemos, chicos. Entonces ya estamos viéndonos en las prácticas. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Preguntas, ¿qué preguntas?